Una de dos. En 10TV y Radio Úbeda. Sí puede ser. ¿Qué tal se encuentran? Estamos en uno de los años hidrológicos más secos. La sequía es un problema para el campo y más para una provincia como esta, en la que siguen pendientes numerosos expedientes para regularizar el riego. Mientras tanto, mientras llegan, y hablamos de espera de más de una década, los olivareros de nuestra tierra se tienen que conformar con los riegos extraordinarios que concede cada año la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir como órgano gestor de la cuenca. Esta semana, la Comisión de Desembalses aprobó las dotaciones para dichos riegos: 1.260 hectómetros cúbicos de agua, 160 más que el año pasado, tras uno de los inviernos más secos de la serie histórica. Se acordaba una dotación de 1.350 metros cúbicos por hectárea para riegos extraordinarios del olivar, mientras que para los riegos de apoyo habrá 1.000 metros cúbicos por hectárea. Los propietarios de 16.000 hectáreas de olivar de la provincia está previsto que reciban la autorización para poder regar esta misma semana. Hay opiniones enfrentadas. Algunas organizaciones de regantes consideran que se cubren las expectativas, otras por el contrario piensan que el olivar sigue estando discriminado, asegurando que a pesar de que ha aumentado la dotación de agua para la regularización general, se han reducido, pues en este caso, cantidades para el olivar, pasando de los 1.500 metros cúbicos habituales a los 1.350. Este es un asunto de primer nivel que hoy sometemos a debate en el programa Una de Dos de cada jueves, sentando a la mesa a dos asociaciones de regantes de la provincia de Jaén. Nos acompaña Elio Sánchez, el secretario de la Asociación de Regantes de Andalucía, ASARE. ¿Qué tal se encuentra? Bienvenido. Bienvenido, gracias. Eisicio Cruz, que es el presidente de CREA, de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, aquí en la provincia de Jaén. Eisicio, bienvenido. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, ¿qué podemos decir de la Comisión de Desembalses, el panorama actual, satisfechos, discriminación? ¿Cómo lo ven ustedes? Comenzamos contigo, Elio. En principio, la valoración que desde ASARE, junto con UPA Jaén, realizamos de la Comisión de Desembalses, teniendo en cuenta la situación climatológica en la que nos encontramos, es que podemos tildarle de moderadamente optimistas. No entendemos determinadas afirmaciones de asociaciones, como ha expuesto, de que consideran que el olivar se discrimina. Al olivar en los riegos extraordinarios se le ha otorgado la misma dotación que en los últimos 3 años, 1.350 metros cúbicos por hectárea. Que nos gustaría tener las 1.500, por supuesto, pero hay que ser serio, hay que ser riguroso, hay que ser responsable. Hay que ser consciente de en qué estado se encuentra la cuenca. Ahora mismo estamos en torno a un 50%. No consumamos un agua que quizá el año que viene no podamos tener. Entendemos que con 1.350 no hay por qué levantar esa bandera de la discriminación para el olivar de Jaén, cuando, por ejemplo, la dotación para el sistema general sí se ha reducido. Se ha pasado de 5.000 metros cúbicos el año pasado a 4.500. Ahí sí había una reducción. En el olivar se mantiene inalterada en los 3 últimos años con 1.350. Y esas mismas organizaciones, hace el año pasado y el anterior, no levantaron la voz ni se quejaban porque esa dotación se entendiese rebajada, ¿no? Nosotros entendemos que, bueno, hay que ser conscientes de la situación que tenemos. Que nos gustaría 1.500 y 2.000, seguro, pero no entendemos que exista una causa de reivindicación o de alarma, más allá de intentar, pues, inflamar a la gente pensando en que yo soy X, que consigo determinadas cosas, cuando no es así. Digo, están los datos, y la Comisión de Desembalse de este año, la del año pasado y la del anterior, las dotaciones para el riego extraordinario de olivar son la misma, con lo que en años donde la capacidad de agua embalsada va reduciéndose año tras año. Eisicio, ¿cómo ve la resolución final de esa Comisión de Desembalses? Bueno, yo creo que mi opinión coincide un poco con la de él, en el sentido que, lógicamente, digamos que a nosotros se nos puede engañar, a los agricultores. Al olivar, por desgracia, no se le puede engañar. Está claro que resultan, entiendo que insuficientes los 1.350, pero también hay que ser conscientes del estado de la cuenca. El estado de la cuenca es el que es, tenemos los pantanos bastante bajos, y por lo tanto yo entiendo que se piense en el año que viene, y bueno, y fíjate también el tiempo como viene. Parece que no viene con ganas de llover y de subir el nivel de los pantanos.
Por lo tanto, lógicamente sí que es insuficiente. Lo mínimo que se recomienda para un olivar, para tenerlo regado medianamente bien, porque ni siquiera bien, son 1.500 metros cúbicos al hectárea, pero bueno, está claro que no tenemos esa agua con disponibilidad para poder dársela. Entonces, bueno, insuficiente, pero entiendo también la situación y habrá que trabajar con eso. Lo que sí habría que recordarle también a Confederación es que los años, que son por desgracia pocos, en los que los embalses estén llenos, pues lógicamente habría que subir esa dotación, no 1.500, sino, ¿por qué no 2.000? Ya que se tiene agua, pues lógicamente, pues antes de que se pierda esa agua, porque sabemos que los embalses no son herméticos al 100%, ¿vale? Pues que la disfruten los agricultores para años de estos en los que vienen las rebajas, por desgracia. ¿En qué situación se encuentra en estos momentos el olivar, teniendo en cuenta esa situación, ese déficit hídrico de este año hidrológico bastante escaso? La situación, diría yo, de prealerta, ¿no? Haciendo un símil con cómo se encuentran los embalses. Ha sido un mes de febrero, un mes de marzo, históricamente el más seco de los últimos años, según incluso datos que nos facilitaron en la Comisión de Desembalse. Y claro, ahora se necesita un aporte importante de agua, que es cuando se está empezando a hacer la flor y empieza a funcionar ya el fruto, ¿no? El olivar necesita ya el riego. Estamos fiados, nosotros nos gusta como organización normalmente fiarnos de lo que dicen los organismos, ¿no? Y el presidente se comprometió a que hoy estamos jueves, en esta semana iban a llegar 97 resoluciones donde 16.000 hectáreas iban a poder empezar a regar. Genial, porque hace falta. ¿Y han llegado ya a su colectivo? A nosotros aún no nos consta que hayan ido llegando, pero digo, las palabras expresadas allí es que en esta semana 97 resoluciones favorables con 16.000 hectáreas para poder regar. Hombre, es evidente que el año está siendo muy seco, los riegos no se han puesto en marcha en la mayoría de los casos. Por lo tanto, sabemos que la aceituna se echa con el tallo del año anterior, y el año anterior el olivo estuvo cargado, por lo tanto toda la energía del olivo fue a sacar ese fruto que ya tenía colgado. Entonces el tallo que vamos a tener este año pues va a ser escaso, y lógicamente la fructificación va a ser, entiendo que escasa, sobre todo en los secanos e incluso los riegos que están en precario, ¿eh? Por lo tanto, la cosecha yo la veo bastante complicada en cuanto a cantidad de kilos. Pues, seguramente va a haber una merma, pues entiendo que bastante importante con lo de este año. Ya comenzó el proceso con algunas dificultades, por ejemplo, los requisitos a la hora de poder acceder a los riegos, que se reclamó desde diferentes colectivos para que pudiera ampliarse. Finalmente, parte de esta situación se solucionó. Hay que ser claro, ahí había un problema esencialmente con la limitación temporal. Los requisitos venían con una limitación temporal de que podrían obtenerse los riegos extraordinarios en aquellos casos en los que se hubiese sido beneficiario en los 2 últimos años. Eso evidentemente dejaba fuera mucha gente, porque se contabilizaba un año, hace 2 años que hubo sequía, y los requisitos fueron muy restrictivos, se quedó gente fuera. Entonces se hicieron unas gestiones, se comunicó, y el organismo Confederación manifestó cierta sensibilidad, que de esos 2 años se pasaron a 4, con lo que entraba bastante gente, yo me atrevería a decir casi un 98-99% de los riegos extraordinarios históricos, no de nuevas superficies que se pretendan meter de tapadillo en los riegos extraordinarios. Los riegos históricos, los que venían desde 2010 hacia adelante, incluso algunos desde antes. Se estableció otro requisito, que es el tema del informe de planificación favorable, pero ese requisito, tanto el año pasado como este, y así se manifestó en la Comisión de Desembalse, se va a subsanar. Para aquellos que no tengan informe de planificación favorable, se le va a otorgar en aquellas zonas donde haya recursos asignables y disponibles, que en la mayoría de los casos se le va a asignar igualmente una dotación. Es lo que decimos, nosotros no podemos adelantarnos si las informaciones que nos llegan del organismo de Confederación van en esta línea. Yo no puedo empezar a decir que esto es un desastre. Ahora, vigilantes, y si no se cumple en tanto a las notificaciones, en tanto al cumplimiento de esos requisitos del informe de planificación, ahí vamos a estar, y ahí vamos a utilizar los instrumentos legales y reivindicativos que tengamos en nuestras manos, pero ponernos a priori a decir esto es un desastre, esto la gente no va a tener riesgo extraordinario, las informaciones que nos llegan son todo lo contrario, que va a ser una campaña normal para aquellos que han estado en el sistema.
Distinto es nuevas hectáreas, nuevas superficies que se pretenden, si tú ponlas, que luego se cogerán riegos extraordinarios de ahí o entrarán los riegos extraordinarios. Eso es distinto, que quizás ese agujero que había por ahí, por el que iban entrando muchas superficies, ha sido lo que obliga un poco a Confederación que ponga los requisitos un poco más estrictos. Sin hablar de la necesaria regularización que hay que hacer, que eso sí que ahora lo podemos ahora un poquito. Lo podemos enmarcar. Isicio, ¿usted cree que la provincia de Jaén está maltratada por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir? Ya no solo por las dotaciones históricas, porque siempre ha habido una especie de debate con otros territorios, como por ejemplo Sevilla, ¿no?, a la hora de aprobar las cantidades para el riego, sino también el hecho de que sigamos a la espera, después de más de una década, de que se regularicen muchas hectáreas de olivar y seguimos esperando. Sí, yo creo que es evidente que no podemos estar más de 10 años esperando una regularización, porque, bueno, una cosa es el procedimiento administrativo, que sabemos que es lento, pero otra cosa es que sea eterno, que es lo que parece que Confederación quiere hacer con los riegos que hay, digamos, en precario en el olivar de Jaén. Yo creo que después de más de 10 años va llegando ya el momento de regularizar la situación, de normalizar la situación y darle una respuesta a esa familia que están un poco todavía en vilo su futuro, su porvenir, su negocio, porque al fin y al cabo el olivar es un negocio y lógicamente todavía no saben si tienen agua, si van a tener, si se la pueden quitar, si no se la pueden quitar. Es una situación de inactividad que yo creo que no se puede sostener en el tiempo como se está sosteniendo. Por lo tanto, en ese sentido, lógicamente, la provincia de Jaén está siendo claramente marginada. Entonces, nosotros pedimos que se resuelva ya, porque yo creo que ha habido más que tiempo suficiente para resolver una situación que se ha hecho demasiado larga en el tiempo. Por lo tanto, todavía no entiendo el por qué no, porque yo creo que ya tenemos un fichero lo bastante actualizado de regantes, de hectáreas, de situaciones. Entonces la Confederación al final tendrá que cortar por un lado y bueno, el momento de cortar a lo mejor ha llegado ya. Esa es la postura que tenemos desde CREA. ¿Discriminada la provincia de Jaén? Por supuesto, desde ASARE compartimos la opinión discriminada. Sí, estamos muy lejos de Sevilla, que es donde se toman las decisiones del tema del agua. Entonces, una asociación, un regante de Sevilla, se puede decir, lo tiene a pie de obra, el ir a reivindicar a Confederación su gestión. Jaén se incorporó tarde también al tema de los regadíos, pero no es nada aceptable que hayamos expedientes con 10, 15 y 20 años de tramitación. Gente que está regando, gente que ha hecho inversiones, gente que su actividad económica depende de eso y que nos tiramos 10 años o 15 sin saber si puedo o no puedo. No ni siquiera que te hayan dicho no y sigas regando porque tienes conciencia de que hay ilegal, pero dices, bueno, voy a seguir. No, es que ni siquiera tiene ninguna contestación. Eso es como si tú, para iniciar un negocio y para la conexión de la luz te tardan 10 años en dártela. Eso no entra en cabeza humana hoy en día en el siglo XXI. Pues en el regadío, en Jaén, está pasando eso. Y eso, la solución, y donde hay que reivindicar es que se dote de medios la Confederación, que se tome en serio el tema del regadío. El tema del regadío, en una provincia ahora que está tan de moda el tema de la despoblación, el principal freno que hay frente a la despoblación en zonas rurales es la agricultura de regadío frente a la de secano. Vamos a tomarnos en serio eso ahora que está sobre la mesa, porque os digo, no es lícito, y yo sé que en Sevilla también hay expedientes que llevan 10 años, o sea, yo creo que esto es un mal general, lo que pasa es que en Jaén, como hemos llegado... por parte de la Confederación. Efectivamente, falta de recursos, yo entiendo falta de recursos... Bueno, el presidente habló de falta de recursos en esta administración, ¿no? Que en definitiva se traslada en una falta de interés por ese tema, o sea, los recursos, ¿quién los otorgan? Los gobiernos, y por Confederación han pasado... gobiernos del PP y del PSOE, o sea que esto no es echarle la pelota ahora mismo porque esté el PSOE, pero no, que hace 2 años estaba el PP, que eso no es culpa de un solo partido, y eso viene en 10, 15 y 20 años donde han pasado de todos los colores posibles. Es cuestión de tomárselo en serio. El agua es una cosa que ha estado ahí como muy secundaria, no estaba en el foco de la política y era más interesante asignar determinados recursos a otras actuaciones, cuando esto, los expedientes de Confederación, de dotaciones de agua, de concesiones, no son mucho más farragosos que un expediente de, por ejemplo, de pago básico, y el pago básico se hace todos los años, y sabes que es cuestión de asignar recursos para sacar eso hacia adelante. En ese sentido sí creemos que estamos discriminados, pero en el punto de vista de que al llegar más tarde tenemos muchos más expedientes
que están en esa situación. En Sevilla, como hace años que llegaron, quedan todavía, pero lo tienen casi todo resuelto ya. ¿Qué panorama tenemos en la provincia de Jaén? ¿Qué mapa podemos destacar en cuanto a hectáreas que están a la espera, las zonas que tienen ya el trigo legalizado? ¿Qué mapa tenemos en la provincia? Pues, hombre, en Jaén creo que somos la segunda provincia que más riego tenemos. Lo que pasa es que hay mucho trabajo aquí que hacer. Lo que pasa es que no solamente en Jaén, sino en toda Andalucía. Al final la cuenca del Guadalquivir, que es la que riega prácticamente la totalidad de Andalucía, aunque tenemos otras cuencas menores. Pero bueno, la cuenca del Guadalquivir es la mayor, es la más grande, es la que nos afecta a nosotros también, a Jaén. Y bueno, yo lo que detecto es una falta un poco de saber qué hay que hacer con el agua. Falta un poco, ¿Una falta de planificación? Sí, una planificación de una política de qué queremos hacer con el agua. Que Europa ya nos la ha encomendado. Europa ya nos dijo hace unos años con un reglamento que deberíamos de estar facturando ya el agua por metro cúbico. Eso a día de hoy aún no ha llegado. Pero claro, no ha llegado ¿por qué? Porque hay muchas comunidades regantes, no solo en Jaén, quizá en Jaén sean donde menos existan esos tipos de comunidades regantes, pero sí en Granada, sí en Sevilla, en el que todavía el riego es de la época de los romanos, ¿vale? Y claro, ahí no se está haciendo una utilización racional del agua, cuando aquí en Jaén sabemos que tenemos un goteo, que sabemos que tenemos 1.350 metros cúbicos por la hectárea para el olivar, pues miramos hasta la última gota, ¿vale? Pero por ejemplo en otros sistemas de regadío más tradicionales, pues echamos el agua y bueno, pues, la que sobre ya saldrá por otro sitio, pero echamos el agua, que riegue en manta y echamos agua y a punta pala. Entonces no hay una política ni hay un apoyo institucional para poder modernizar esos regadíos, ahorrar esa agua y esa agua poder dar riqueza a más hectáreas. Porque al final el agua siempre va a ser la que más o menos tenemos. Tenemos una capacidad de embalse, tenemos unas precipitaciones y más o menos vamos a tener esa agua. Lo que falta es impulsar las modernizaciones, porque ahora mismo, por ejemplo, resulta que en el periodo anterior de la PAC teníamos un 70% de financiación para las comunidades regantes y ahora tenemos un 0% de financiación, de subvención a fondo perdido. En fin, sí hay una financiación, pero bueno, al final tienes que pagar el 100% de la obra. Entonces, eso denota una falta de interés por modernizar el sistema de regadío andaluz, que digamos que es prioritario. Yo entiendo que Europa no tiene esa concienciación, porque Europa está al norte, la mayor parte de Europa, lógicamente, y no tienen esos problemas con el regadío. Pero nosotros, en el sitio que estamos, en Andalucía, en el sur de Europa, limitando con África prácticamente, tenemos que maximizar hasta la última gota de agua. Y yo, bueno, cada vez que tengo alguna reunión con alguna administración, le recalco esta situación que tenemos ahora mismo. El agricultor bastante tiene, con los gastos de cultivo que tiene, como para decir, voy a modernizar mi regadío, que me va a suponer otros 200 o 300 euros por hectárea más a mis gastos. Eso hay que apoyarlo. Y si no lo apoyamos desde Bruselas, desde Madrid, desde Sevilla, desde donde sea, pues lógicamente vamos a estar derrochando el agua. Yo entiendo que ahora mismo se está derrochando mucha agua en el campo. Y eso es tener una política de agua, que ahora mismo es inexistente. Por lo tanto, está todo por hacer. Todo por hacer. ¿Qué mapa tenemos en Jaén? Yo distinguiría, al hilo de lo que ha dicho Isidro, por un lado, lo que es esa política global y el problema de la provincia de Jaén. La provincia de Jaén, la política global, evidentemente, ya lo ha apuntado Isidro, hay que tender a la eficiencia en el regadío y en instalar sistemas de riego que tiendan a eso. Hay un dato curioso que en los últimos 10 años la superficie en regadío ha aumentado un 7% en España. Sin embargo, el consumo de agua ha descendido un 10%. Es decir, eso es lo que apuntaba Isidro, de que el regadío en general tiene que tender por ahí, a una eficiencia que aprovecha al máximo la última gota de agua en un contexto de cambio climático como el que estamos. Pero en la provincia de Jaén en concreto, esa eficiencia la tenemos casi asumida ya. O sea, el cultivo más eficiente de los que se puede hablar en la cuenca del Guadalquivir, si no el que más es el olivar de goteo, con unas dotaciones de 1.500 metros cúbicos hectárea frente a un arroz que te puede consumir 10 o 15.000 metros cúbicos por una hectárea, 10 veces más. ¿Qué problema, qué hándicap tenemos aquí en la provincia de Jaén?
la inseguridad jurídica. Nosotros estimamos que hay en torno a unas 40-50.000 hectáreas en precario, a estos riegos extraordinarios, sin riegos extraordinarios, para que nos entendamos, sin papeles para poder regar. Esperando que se tramiten esos expedientes. Esperando que se tramiten esos expedientes y que claro, eso dificulta mucho todo, dificulta incluso el acceso a una subvención europea. Si no tienes concesión, no puedes acceder a la subvención europea. Entonces, ese mapa, ese problema, ese hándicap que tenemos en Jaén. Luego hay situaciones particulares que son especialmente ejemplificantes respecto a eso. El tema del acuífero de la Loma, un procedimiento que se inició en 2007 y estamos todavía no está solucionado. El procedimiento de las 8.500 hectáreas. Tenemos una balsa hecha en Jaén que lleva 3 o 4 años hecha y está sin llenar, la balsa del Cadimo, que supuestamente iba a regular el río Guadalpullón. Tenemos una presa ahí como la presa de Siles con 30 hectómetros cúbicos que todavía no ha podido aprovecharse ese agua en la comarca para lo que se hizo. Es decir, al final nos conduce todo el problema de la provincia de Jaén a gestión administrativa, porque la eficiencia, eso ya la llevamos nosotros, los de Jaén. El cultivo principal, que es el olivar, y el sistema de cultivo que tiene es, como digo, el más eficiente. Además, el problema de la cuenca del Guadalquivir se podría casi solucionar si se acometiese de una vez por todas la famosa modernización del arroz. El arroz nada más que para sujetar el tapón salino en el Guadalquivir, pues todos los años hay en torno a un desembalse de 360, 400 hectómetros cúbicos. Estas 50.000 hectáreas de las que hablo yo en Jaén se podrían regularizar en torno a unos 40 hectómetros cúbicos. Y, lo digo, serían dotaciones incluso que no vamos a decir que sobrase agua, porque el agua nunca va a sobrar, pero que lo compara una cosa con otra, en la cantidad de jornales, la viabilidad socioeconómica que tiene el cultivo del olivar frente al arroz, por ejemplo, y es abismal. Es lo que va a mantener la vida en nuestros pueblos en los próximos años, que podamos tener ese regadío y esa seguridad jurídica, para que esas comunidades puedan acometer todavía más modernizaciones, más eficiencia sobre lo que ya tienen, para que puedan acceder a líneas de ayuda, para que puedan acceder a líneas de subvenciones de la Unión Europea. Ese mapa es la situación real del cultivo en Jaén, que es muy distinto, por ejemplo, de la problemática que hay en Almería, de la que pueda haber en León. O sea, que en cada sitio tenemos una idiosincrasia particular, y en Jaén yo entiendo que el problema grave que tenemos es esa precariedad en el acceso a las concesiones administrativas. Nada fácil lo tienen los agricultores en este sentido, teniendo en cuenta la necesidad del agua para poder regar y para poder llevar a término pues, sus cosechas. Este mediodía se clausuraba en Jaén ese congreso de jóvenes agricultores organizado por Asaja, con presencia del Rey, y el presidente de Asaja a nivel nacional, Pedro Barato, decía: estamos oyendo constantemente anuncios de infraestructuras, pero ¿qué pasa con esa vertebración hidráulica en España, de la que poco hablan las administraciones públicas? Bueno, está claro que es necesaria también, sobre todo del norte hacia el sur, lógicamente, pero bueno, en parte ya se está haciendo, ¿no? Incluso aquí en Andalucía estamos, digamos, pasando agua a cuencas hidrográficas del Guadalquivir, por ejemplo, al pantano de la Almanzora, ¿vale? Se está pasando un volumen bajo, o sea que eso ya existe, lo que pasa que lógicamente habría que incrementarlo, habría que digamos, incrementar esa eficiencia. Pero bueno, antes que esas grandes macro infraestructuras hidráulicas, yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Estamos hablando, acabo de decirlo, que hay muchas comunidades regantes, el tapón salino, del arroz, etcétera, etcétera. Hay muchas pequeñas, si comparamos en tamaño y en presupuesto, infraestructuras que hacer. Por lo tanto, es necesario, pero yo creo que si empezamos, digamos, por lo pequeño, podremos llegar a lo grande también, que todo es necesario, pero yo entiendo que lo pequeño es más necesario que lo grande en este caso. Esas pequeñas infraestructuras yo creo que es más fácil de hacer y de llegar y de organizar que esa gran macro infraestructura de la que habla Saja, que yo entiendo que también sería necesaria, pero bueno, ya vimos también cómo se cayó en su momento el trasvase del Duero. Se cayó y ahí se abandonó y no se ha vuelto a hablar. Entonces, tenemos mucho trabajo antes que ese. Ciertamente, esas grandes obras de infraestructura, como dice Isicio, con algunas más pequeñas, se podría vertebrar el territorio casi mejor que con esas actuaciones. También teniendo en cuenta que el agua de aquel lugar donde se pretende trasvasar
también pueda dar sus recursos allí. El trasvase hacia el Mediterráneo, hacia la zona de Almería. La zona de Almería es otro ejemplo de eficiencia en el tema del aprovechamiento del agua y de rentabilidad socioeconómica por litro de agua frente a lo mejor en otros sitios. A lo mejor lo que hay que hacer antes de liberar esa cantidad de agua de zonas como el Tajo, el Duero y demás es también implementar una modernización allí. Porque claro, el agua, tal y como están los sistemas ahora mismo establecidos, si la retraes de allí para traerla aquí, en el norte puede ser que falte, aunque parece, ¿cómo va a faltar en el norte agua? Sí, si tienen sistemas de riego donde no están adaptados a esa eficiencia, el momento que la sacas de allí para traerla aquí, va a faltar. Entonces hay que apostar también por implementar la eficiencia allí, en todos los lugares donde sea posible, porque no se nos puede olvidar la situación de cambio climático en la que estamos. Que cada vez va a ser más necesaria, va a ser más costosa obtener una gota de agua para regar. Entonces, antes de pensar en esas cosas, vamos a, por ejemplo, aquí en Andalucía lo tenemos muy fácil. Sevilla, el arroz. Hay estudios ya en Gerona, creo que están implementando riego por goteo en el arroz. Reduce, creo que es 3 o 4 veces el consumo de agua y aumenta la producción 3 veces más. Vamos a hacer eso. Aunque sea un poco exagerado, pero si eso se solventase ahí, podríamos estar hablando de una cuenca casi no excedentaria en agua, pero no deficitaria, por supuesto, como la que estamos hablando ahora. Antes que pensar en traer el agua a lo mejor aquí, a Jaén o a Sevilla desde Toledo. Es más sencillo actuar aquí en lo local que hacer ese tipo de cuestiones, que también serían necesarias hacerlas, pero yo también me coincido con el sitio a lo mejor en un escalón posterior a esto. Claro, yo, para que la gente profana en la materia lo entienda, no es razonable que si yo tengo una bañera con pérdida, yo me empeñe en poner un grifo más grande. Vamos a arreglar la pérdida, ¿no? y lo mismo el grifo no funciona ya y nos vale para llenar la bañera. Pues aquí pasa igual, es que tenemos pérdidas por todos lados. Vamos a repararlas y luego ya vemos si nos hace falta más agua o no. Pero primero vamos a hacer las pequeñas reparaciones que tenemos en casa. Bueno, pues un año complicado para el sector agrario por la falta de precipitaciones, por pues esa situación que tenemos en cuanto a los regadíos, a la espera que seguimos de la legalización de las hectáreas pendientes en nuestra tierra. Una última reflexión, y por cierto, esperemos que lleguen las resoluciones antes de que acabe la semana, ¿no?, que fue el compromiso dado por parte de la Confederación. Una última reflexión por parte de ambos, para terminar. Bueno, en principio, reflexión, agradeceros que nos hayáis invitado aquí a debatir, como siempre nosotros estamos dispuestos a debatir con quien sea, cuando sea y a la hora que sea, no tenemos problema ninguno. Y reflexión respecto al regadío, en lo concreto, en este año, pues alerta, vamos a estar alerta, vamos a estar pendientes. El año viene complicado en el sentido de que ya el olivar necesita el agua, pero en las consecuencias o en la situación de la Comisión de Desembalse, como hemos dicho, y quiero dejar esa idea, moderado optimismo. Es la primera vez que se hace el 2 de abril una Comisión de Desembalse, es la primera vez que 3 días después van a estar las resoluciones en poder de los regantes, con lo que creemos que ahí se ha hecho un buen trabajo. En cuanto a las dotaciones, lo he dicho al principio, nos parece un debate sin sentido. Todos queremos 2 y 3.000 metros cúbicos de agua si pudiese ser, pero estamos manteniendo la misma dotación de los últimos 3 años, no hemos sufrido una minoración. Entonces, en ese aspecto creemos que el regadío va a llegar justo, pero va a llegar a tiempo para al menos adecentar una cosecha que, como decimos, puede ser preocupante para el año que viene, pero que con este apoyo que va a tener ahora mismo, con las dotaciones que se han previsto, con los plazos en los que se van a dar las resoluciones, respetando siempre la ley, nosotros creemos que va a poder sacarse el regadío este verano de una forma medianamente decente. ¿Y Sicio? Pues yo, más que una reflexión, porque yo creo que lo que hemos hecho todo este rato ha sido reflexionar, casi más es un deseo, ¿no? Estamos hablando de Confederación, de los largos periodos que tiene para actuar, y no solamente Confederación, sino también en algunos casos hasta el Gobierno, ¿no? Tenemos ahí la presa de Siles, que la tenemos bloqueada. Tenemos ahí una presa de 30 hectómetros cúbicos que, bueno, pues que ahora mismo, excepto para echarse 4 fotos, no está sirviendo para mucho más, para la provincia de Jaén, ¿vale? Entonces yo creo que va siendo ya el momento, después de 4 o 5 años que creo que se terminó la presa, de empezar a hacer unas canalizaciones y empezar a dar regadío a la zona y dejar riqueza en la zona.
El domingo estuvo la manifestación de la España vacía, y qué más ejemplo tenemos en la Sierra Segura de España vacía. Y se va a seguir vaciando si no intervenimos ya y ponemos 8, 10, 12, 15.000 hectáreas las que se puedan poner de regadío, las máximas posibles, lógicamente, pues para hacer una fijación en el territorio. Hay estudios por ahí que te dicen que una hectárea de regadío equivale a 6 hectáreas de secano. Es decir, que estamos multiplicando el valor económico de la zona por 6. Si ponemos 10.000 hectáreas, vamos a multiplicar ese valor económico por 6. Por lo tanto, va a ser un impulso, yo entiendo que bastante potente para la zona y necesario por otra parte, porque ya estamos viendo que los pueblos se están vaciando. Y bueno, y luego está el tema de la presa de Guadalbollón, que es otro quiste que tiene la provincia de Jaén, que parece que todavía no termina de arrancar. El comisario bien dijo hace poco que se iba a poner en marcha, que estaba en conversaciones con la empresa eléctrica, pero parece que seguimos igual. Y eso sería también otro punto para la regulación del Guadalbollón, porque en años escasos de agua, como por ejemplo este, pues la verdad que lo pasan mal los regantes de la zona. Entonces, ya te digo, más que una reflexión, es un deseo para ver si... Y una necesidad, ¿no? Y una necesidad, exactamente. A ver si terminamos el año y tenemos muy buenas noticias sobre esas dos proyectos. Pues a ver si ojalá y fuera cierto y ojalá y acabe la semana con la buena noticia de que los agricultores van a poder comenzar a regar ya en los próximos días. Isicio Cruz, de CREA, muchísimas gracias. Elio Sánchez, de Asare, gracias por haber estado aquí. Y la semana que viene les esperamos de nuevo para hablar de asuntos de actualidad, como siempre, sometidos a diferentes puntos de vista en Una de Dos. Muchísimas gracias. Una de dos, En 10TV y Radio Úbeda, sí puede ser. Ay.